Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. Comenzamos semana en 30 minutos con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Está con nosotros José Regidor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estaba pensando yo que las universidades canarias están en manos de dos rectores científicos, un médico y un biólogo. Sí, efectivamente, y además los dos muy ligados a las facultades de medicina. Por tanto, sí. Tenemos una vinculación, aunque curiosamente no nos conocíamos personalmente antes de ser rectores. ¿Ah, sí? Sí, es decir, nos hemos conocido precisamente una vez hemos sido rectores. ¿Y eso es bueno? ¿Es bueno que haya dos científicos al frente de la universidad? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo que es bueno para las universidades es que estemos dos personas, dos universitarios, con una idea muy clara de cuál es nuestro papel en las instituciones universitarias y de cuál es nuestro papel en la región donde vivimos, en nuestra comunidad autónoma, que es la Comunidad Canaria. ¿Tratamos bien a los científicos, José Regidor? Yo entiendo que de manera genérica no, Es un trabajo enormemente duro, sacrificado, de muchos años, de tremendos años, con enormes sacrificios personales, familiares, para llevar una carrera adelante que se lleva fundamentalmente por el enorme deseo de contribuir a la ciencia. Y en este sentido, yo entiendo que la sociedad, en términos generales, no tiene conciencia exacta de lo que es ser científico. Usted, por ejemplo, es en estos momentos catedrático de biología celular. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo usted desarrollando su formación como científico? Bueno, yo acabé la carrera. Cuando acabé la carrera estuve 2 años sin hacer absolutamente nada, dedicado exclusivamente a la tesis doctoral, porque era uno de mis planes fundamentales tener la tesis doctoral, porque entendía que yo quería hacer una carrera investigadora y que para eso era fundamental. Luego terminé la carrera, el doctorado, entré ya en la universidad y a partir de ahí pues ya fueron toda una serie de años hasta, bueno, en aquella época era hacer las oposiciones en Madrid, irme fuera de Canarias, estar en Estados Unidos con lo que en aquella época era una beca del convenio hispano-norteamericano. Había muy pocas becas para poder salir de España, luego volver, presentar más oposiciones. Total, que empiece usted a cotizar a la Seguridad Social, ¿con cuántos años? Pues con unos 28 o 29 años. Claro, lo digo esto porque ahora con la reforma de las pensiones tenemos que empezar a trabajar con 26 o con 27, si no, no nos salen las cuentas. Exactamente, pero yo ahora, sin embargo, de becario se puede ya pensar en que puedes empezar a cotizar y ya los becarios pues ya empiezan a cotizar a la Seguridad Social, en mi caso no. Esperemos que eso sea así, que la reforma de las pensiones incluya que los becarios puedan cotizar, porque desde luego hay que ver qué mal se pasa, qué mal lo están pasando todavía muchos becarios que no han empezado a cotizar y tienen una familia, por ejemplo. Una familia. Los becarios siempre lo hemos pasado mal. Y no cabe duda que en estos momentos hemos dado un salto cualitativo impresionante en cuanto a los becarios. Nunca como ahora habían tantas becas para estudiar y tantas becas para investigar. Esta es la realidad de las cosas. Las becas además han ido mejorando, pero en cualquier caso, como en estos momentos muchos becarios protestan, quieren llamarse, incluso se llaman a sí mismos como precarios más que becarios en este sentido, el tema de los becarios no está mal. Lo que no está contenido en la legislación actual es qué salida le podemos dar a estos becarios en la universidad actual y en los centros de investigación actual. Claro, lo triste, José Regidor, es que venimos de una época, y estamos recogiendo desde luego esos lodos, venimos de una época en la que una persona, un joven se planteaba: yo, ¿para qué voy a estudiar una carrera universitaria? ¿Para qué después voy a estar 3 años con una tesis doctoral si después no voy a tener una salida profesional? Mientras hay jóvenes que han abandonado sus estudios y ya están cobrando 3.000 euros en la construcción. Exactamente. Esta es la época que hemos pasado y todo este espejismo que hemos vivido en los últimos años, que ha sido un espejismo increíble, un espejismo financiero tremendo, que nos ha llevado, y un espejismo en la sociedad muy importante, que nos ha llevado a querer ganar dinero fácil y además muy rápido. Claro, y además ahora esos jóvenes ya no solo que no cobran 3.000 euros, sino que no tienen trabajo. No tienen trabajo porque no tienen posibilidades, no están capacitados para poder optar a ningún trabajo. Ahí los datos que tenemos y el observatorio de empleo que tenemos las universidades en estos momentos lo está indicando. El tener una carrera universitaria no es una garantía de empleo, pero no cabe duda de que la mayor parte del desempleo está fuera de los que no tienen titulaciones universitarias. O sea, tener una carrera universitaria sigue siendo, entre comillas, garantía de acceder de una forma privilegiada a un empleo. No garantía,
pero sí una posibilidad, una situación de mejora, de mejor posición para poder adquirir un empleo. De hecho, yo creo que ya las empresas empiezan a tener una posición muy clara de que exigen unas titulaciones determinadas para cubrir unos puestos determinados. ¿Y han detectado ustedes en las matrículas universitarias una vuelta hacia la universidad? Sí, sin duda ninguna en todas las universidades españolas, en donde se estaba produciendo una retirada, en donde habían universidades que estaban perdiendo alumnos de manera sistemática. En estos momentos todas las universidades hemos incluso las que no estábamos disminuyendo el número de alumnos, sin embargo hemos visto un incremento. Pero donde lo hemos visto aún más es en aquellos grupos de estudiantes que no tenían la posibilidad de acceder a la universidad y ahora están acudiendo pues a los estudios de mayores de 25 años, de formación, para poder acceder en su día a la universidad. Y en este sentido, esta es una realidad absoluta. La gente se ha dado cuenta que es necesario tener un título para ejercer una profesión. Los científicos son muy amigos de viajar fuera, de formarse fuera, de completar sus estudios fuera. Vemos como en estos momentos Alemania está solicitando personas cualificadas. ¿Usted sería partidario de que los canarios viajaran fuera o estaríamos hablando de una fuga de cerebros y corremos ese riesgo? Vamos a ver, yo entiendo por fuga de cerebros cuando en un país que tiene capacidad, tiene las posibilidades y tiene los fondos para investigar, sus investigadores se tienen que ir fuera porque aquí no hay posibilidad de contratarlos. Esta para mí es fuga de cerebros. No es fuga de cerebros aquellas personas capacitadas que tienen que marcharse de su país porque en su país no hay ninguna posibilidad de desarrollarse. Esto se llamaría supervivencia. Eso se llama supervivencia. Por eso cuando a mí me hablan de que en África hay fuga de cerebros, yo digo que no hay fuga de cerebros. Hay la salida de las personas capacitadas que si se quedan en sus países quedarían simplemente hundidas en la nada y perderíamos para la humanidad esas capacidades. Otra cosa es cómo rescatarlos para sus países, que es imprescindible y es absolutamente fundamental. Por tanto, yo en esas tareas, en esos mundos en donde a mí me interesa mucho, a nuestras universidades, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, le interesa mucho hablar de África y relacionarles con África. África en este aspecto no tiene fuga de cerebros, lo que tiene es salida de personas con capacidad que si no salen se mueren sin hacer nada. Otra reflexión sería, José Regidor, plantearnos por qué esas personas tienen que irse, en este caso a Alemania, y no encuentran trabajo aquí. Señores titulados, licenciados, que la universidad ha hecho un esfuerzo brutal en ello. Porque ¿cuánto cuesta, José Regidor, formar un universitario? Muchísimo dinero. El problema ahora es, entonces, ¿por qué tenemos que salir de España? Ahí yo creo que hay una parte de discusión que yo diría que incluso es demagógica. Vamos a ver, por un lado nos acusamos de endogamia. Y acusan a la universidad de endogamia. Incluso la canciller alemana Angela Merkel, refiriéndose a la Universidad Europea, la ha acusado muy recientemente de endogámica, ¿verdad? Y yo no digo que no sea cierto. Lo que yo digo es que por lo menos en España, toda España es endogámica. Todo el mundo todas las estructuras son endogámicas. Son endogámicas los políticos, hay endogamia en la empresa, hay endogamia en todas las estructuras. Tal vez la estructura que más se está moviendo hacia romper la dinámica endogámica es la universidad. En estos momentos en la universidad española, en la universidad pública española, solo se contratan para los determinados puestos aquellas personas, aquellos profesionales, aquellos universitarios que presentan frente a una agencia evaluadora totalmente independiente los méritos suficientes para poder acceder a la empresa, al puesto. Es decir, que ahora ya alguien que no esté acreditado por la Agencia Española de Acreditación no puede acceder a un puesto de titular de universidad, no puede acceder a un puesto de catedrático de universidad. Es decir, las universidades ahora estamos seleccionando de entre los que están capacitados, cualquiera de ellos podría ser candidato. Esto es un hecho muy importante porque ha supuesto un cambio hacia adelante muy importante de las universidades españolas. Pero todavía tenemos que caminar más. ¿Qué no sería endogamia? No sería endogamia si tuviéramos una estructura tipo americana, en donde tenemos tantos estados o más estados que en Europa y la movilidad entre los estados es absolutamente natural, es consustancial, forma parte de su cultura. Aquí nos cuesta un poquito movernos. Aquí nos cuesta movernos incluso entre islas. Aquí nos cuesta movernos incluso entre islas hasta para conseguir trabajo. Aquí podemos encontrar trabajo en una isla y ver que en la otra hay paro y no hay manera de que la gente se mueva y tienen que venir de otras regiones de España a cubrir los puestos de trabajo. ¿Y esto cómo lo solucionamos?
Hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la cultura, y la cultura hay que cambiarla de una manera importante. Yo creo que hay falsas discusiones. Por ejemplo, la discusión entre funcionarios. La Universidad Española tenemos una cantidad muy importante de funcionarios. Y se nos mete a todos los funcionarios, o se habla contra los funcionarios como si fuéramos el gran mal de España. Yo entiendo que no son las personas el gran mal de España. Yo creo que los funcionarios en España son un gran capital y un extraordinario capital. Mire, el país considerado en estos momentos muy recientemente por la OECD el país más eficiente del mundo, resulta ser el país con mayor cantidad de funcionarios. Es Suiza. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Pero son igual de productivos los funcionarios de Suiza que los españoles? Miremos las leyes entonces. Miremos las normas por las que se rigen esos funcionarios. Entonces, yo creo que el mal no está en el funcionario. Yo creo que el mal está en las normas que los regulan. ¿Es mala la administración de nuestras comunidades autónomas o es mala la regulación en donde estamos viviendo? Yo creo que en este sentido tenemos que ir jugando a otras cosas, pero me parece que es demasiado fácil, demasiado simple y demasiado, incluso demagógico, echarle la culpa a los funcionarios de todos los males que tiene España. De hecho, una de las primeras medidas que toma el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de austeridad es reducirle el sueldo a los funcionarios. Es lo más fácil. Y además nos hemos tenido que callar. Y la gente tiene que saber que tan funcionario es el cardiólogo que le está salvando la vida, como el profesor universitario que está formando a sus hijos, como el funcionario que está en una administración de cualquier tipo, trabajando de acuerdo con las capacidades y de acuerdo con las posibilidades y siguiendo en muchos casos las normas que le dictan en su entorno gente que en muchos casos no son funcionarios. Todos los que hemos estudiado, José Regidor, una carrera sabemos que requiere de un esfuerzo, de una disciplina, de una constancia. Sin embargo, tengo la sensación, usted me corregirá, que lo que se está promoviendo en la sociedad del siglo XXI es todo lo contrario. Haga usted algo para hacerse famoso y no dar ni golpe, váyase usted a las televisiones y intente sacar dinero y rédito de eso, sea usted un cantante, sea usted algo que no requiera esfuerzo. La propuesta de la universidad es totalmente contraria. La propuesta de la universidad es evidentemente contraria. La propuesta de la sociedad es la que usted dice. Es decir, si nosotros consideramos qué es lo que quieren nuestros jóvenes o hacia dónde quieren ir nuestros jóvenes hacen lo que ven en nosotros. El espejo de nuestros jóvenes somos nosotros. Ellos hacen lo que han aprendido de nosotros. Y en este sentido hemos estado viviendo una serie de años en donde la ganancia fácil, el negocio emprendido para conseguir los réditos inmediatamente mañana, pensar que puedo hacer algo en el futuro, pensando en futuro, crear empleo significa crear algo para que lo vaya generando no ya, sino en un futuro y que sea consolidado y que siga creciendo, etcétera, etcétera. Eso no ha sido precisamente lo que nos ha caracterizado en la última etapa. Sin embargo, en la universidad nos vamos a encontrar, nuestra universidad tiene aproximadamente 24.000 estudiantes, entre esos 24.000 estudiantes hay una mayoría de estudiantes que hacen esfuerzos muy importantes de su trabajo, que se están formando de una manera muy seria, Incluso en algunos momentos yo como rector me planteo si el esfuerzo en llevar a cabo adelante todas sus tareas regladas como estudiante universitario le impiden poder tener una formación más integral como persona. Y en este sentido creo que cuando yo era estudiante hace ya mucho tiempo, teníamos más tiempo, además de lo que teníamos que hacer de nuestra docencia, de nuestra actividad docente reglada, teníamos tiempo para hacer más cantidad de actividades culturales, de foros, de relacionarnos entre los universitarios. Fíjese, Estamos todo el día en Facebook ahora. Pero Facebook no es el signo de los tiempos. Es decir, yo no soy contrario a las redes. Es decir, sería absurdo ser contrario a las redes. ¿Pero dedicamos demasiado tiempo a las redes sociales? No lo sé. Yo sinceramente ya soy mayor y solo estoy en alguna red profesional y no estoy en las redes sociales. Pero en este momento las redes, como todas las cosas en la vida, tienen sus partes buenas y sus partes malas. Dígame una cosa, aunque usted ya no está dando clases en estos momentos porque está al frente de la gestión de la universidad, cuando daba clase, ¿observó que en los últimos años los alumnos llegan con menos formación a la universidad? Yo creo que eso también es otro problema, otro tema que se
se saca de manera, yo creo que un poquito banal. Los estudiantes son estudiantes que cuando llegan a la universidad, y yo siempre he dado clase en primero, también he dado clase en otros cursos, pero me gusta dar clase en primero porque creo que los profesores más expertos somos los que tenemos que recibir a los alumnos que nos llegan a la universidad, y evidentemente siempre hay un choque entre el alumno que llega del bachillerato a la universidad. Son dos mundos diferentes. Entiendo que el que sean dos mundos diferentes es un error que no hemos corregido nunca. Es un error porque no existe una buena coordinación entre la universidad y el bachillerato, y debería haber una mayor coordinación en este sentido. Porque usted además siempre ha defendido que habría que eliminar eso de bloques y cajones aislados, ¿no? Por la educación. Por supuesto, porque nos empezamos a educar desde que nacemos. Y nuestro cerebro se va llenando de cosas conforme nacemos. Y hacerlo de una manera coordinada, coherente, es absolutamente fundamental. Si lo sabemos hacer, entonces tendríamos una coherencia en todo el proceso. Y eso significa simplemente coordinación. Eso significa respeto a cada uno de los profesores que intervienen en cada uno de los momentos de la educación de la persona. Y yo lo digo y lo digo con toda sinceridad, porque lo creo profundamente. Para mí es mucho más importante el profesor que coge al niño en los primeros momentos, en la primaria, a enseñarle las primeras cosas, es más importante que el catedrático que está en la universidad. Pero ¿por qué tanto fracaso escolar en Canarias? ¿Por qué tanto abandono? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién está fallando? ¿La familia? ¿Está fallando el sistema educativo? ¿Los profesores? ¿Qué análisis hace usted? Todos. Estamos fallando todos. Y en este sentido no creo que tengamos que echar culpas a otro. Las culpas las tenemos nosotros. Y tenemos que sentarnos. La culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene la familia, la culpa la tiene un sistema económico que ha primado el dinero fácil. El dinero fácil. Entonces los chicos se van, porque porque así fallamos las familias, porque a veces las familias no estamos con los chicos el tiempo suficiente como para estar con ellos. Yo creo que nuestros hijos en estos momentos, los hijos de los niños canarios en estos momentos son exactamente igual de inteligentes que antes, y yo diría más. Son mucho más inteligentes que antes, tienen muchas más capacidades que antes. Por tanto, ¿por qué fallamos? Porque fallamos todos. En el caso de la educación, el problema no es de nadie, el problema es de todos. ¿Y ve usted en estos momentos una sensibilidad especial en este momento de crisis para corregir este tipo de cosas? ¿O cree usted que una vez pase esta etapa volveremos a lo mismo? Yo creo que la gente empieza a poner sobre la mesa de que la educación puede ser importante, pero a veces gritamos cuando salen las notas, por ejemplo, lo de PISA y cosas de este tipo, ¿no? Y nos comparan de alguna manera. Pero cuando vemos los estudios del CIS o los estudios del CES, etcétera, donde nos dicen cuáles son las preocupaciones de los españoles o cuáles son las preocupaciones de los canarios, la educación no es una preocupación. Y mientras la educación no sea una preocupación de la sociedad, solamente protestaremos o utilizaremos esos datos contra otro, porque lo vamos a utilizar, pero además nos olvidamos, y nos olvidamos en muy poquito tiempo, y seguimos exactamente igual. La educación es un problema de todos, es un problema absolutamente de todos, y si no estamos todos en un consenso absoluto, todos unidos para mejorar nuestra educación, entonces de verdad no conseguiremos. Porque claro, después analizamos esas encuestas y es lógico que nos preocupe más conseguir un empleo que la educación, pero a lo mejor si nos preocupáramos más por la educación tendríamos el empleo. De acuerdo. José Regidor es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Me gustaría preguntarle cómo está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué salud tiene en estos momentos la universidad? Pues yo creo que es una universidad saludable, que en estos momentos pues tenemos pues nuestros trastornos económicos, pero no tenemos deudas, que queremos hacer cosas y queremos caminar y avanzar en lo que estamos haciendo, y yo creo que lo estamos haciendo. Estamos intentando profundizar en lo que Bolonia nos ha propuesto, que es un cambio de paradigma en la ecuación
enseñanza-aprendizaje. ¿Positivo o negativo? Seguro que ahora nos están viendo muchos padres que han escuchado eso de Bolonia, no lo tienen claro, o a lo mejor algunos hijos se lo han explicado porque ya han iniciado el curso en el plan Bolonia. ¿Va a ser positivo Bolonia o va a ser negativo? Tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Tiene que ser ¿Qué positivo. riesgos corremos de que no sea positivo? Yo creo que no vamos a correr ningún riesgo en ese sentido porque lo va a hacer. El riesgo, en este sentido, Bolonia, a veces hemos confundido tanto con Bolonia. Bolonia es muy sencillo. Bolonia es que en toda Europa, en todos los países, los 46 países que hemos firmado el Tratado de Bolonia a este sentido, que se firmó, y España lo firmó en la primera etapa en el año 1999, Bolonia significa tener una estructura académica superior homologable entre todos los países. Nada más. ¿Y en qué se traduce eso? Póngame un ejemplo. En que tenemos por ejemplo, ahora las carreras ya no se... Usted que es biólogo, ¿en qué se traduce eso, por ejemplo, para la carrera de biología? Pues que como en todas las carreras, la primera etapa de la educación superior universitaria es el grado, la segunda etapa es el máster y la tercera etapa es el doctorado. Esto sería. Y entonces, a diferencia de lo que ocurría hasta el año 2010 en Europa, en donde cada país hacía una estructura académica superior diferente, con titulados diferentes, entonces ahora todos vamos a tener una titulación homologable. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que ahora yo soy biólogo en España y ahora lo seré en Alemania y lo seré en Italia. Pero nuestros universitarios estarán más preparados. Estarán igualmente preparados. Porque a los que nos pilló el cambio de plan, del plan antiguo al plan nuevo, todos los profesores nos decían, ahora damos menos contenido. Y claro, cualquiera decía, pero con menos contenido estaremos menos preparados, ¿no? Mire, la enseñanza en todos los sentidos y la enseñanza universitaria no solo son contenidos. La preparación, los contenidos, como usted recuerda de cuando era estudiante, los contenidos en muchas ocasiones se olvidan. Lo que no se olvidan son las habilidades, lo que no se olvida son las competencias, lo que no se olvida es la capacidad para realizar las cosas. Los números, los datos exactos, la avalancha de datos en muchas ocasiones se ha demostrado que es inútil y lo único que hace es consumir tiempo. ¿Estamos preparando, por tanto, universitarios mejor para afrontar su puesto y su desempeño laboral? Yo entiendo que sí y que sin duda. Porque, por ejemplo, se ha acusado muchas veces a las universidades canarias, de no estar adaptadas a las necesidades del mercado laboral del archipiélago. ¿Eso se está corrigiendo? Se está corrigiendo y además yo siempre digo otra cosa. Las universidades tenemos que formar para dar respuesta a las necesidades inmediatas de la sociedad, pero yo creo que todavía más importante, las universidades tenemos que dar respuesta a las necesidades futuras de la sociedad. Y las necesidades futuras de la sociedad probablemente no van por los caminos económicos en los que estamos ahora, por los caminos empresariales en los que estamos ahora. Es decir, la nueva empresa canaria, la nueva estructura de producción primaria de Canarias, etcétera, etcétera, probablemente, casi con toda seguridad, no será la misma que hoy. Esa nueva estructura tiene que ser una estructura que se genere en el desarrollo, que se genere en la innovación, que se genere basada en el conocimiento, y todo esto es universitarios formados propiamente. Lo que pasa es que volvemos al principio de la conversación. Hemos despreciado los talentos que hemos tenido en el campo de las ciencias, ¿no? Claro, pero... Porque a que duele la formación de un universitario, los 5 años, su tiempo de tesis doctoral. Y luego que te veas y después que esté dando clase en un instituto, sin despreciar el profesor de instituto, que luego es una profesión muy digna. Yo tengo compañeros, profesores de instituto, profesores de bachillerato, magníficos profesores de bachillerato, que consumen una parte muy importante de su pensamiento en hacer cada día mejor su tarea en los centros. Es importante. Yo lo que creo es que en estos momentos, mire, normalmente hay un número que está más o menos estudiado de emprendedores en todos los estudios, en todas las universidades. Lo que tenemos que hacer es que estos alumnos emprendedores que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer es darles las posibilidades de que puedan desarrollar su emprendimiento. Y esto significa que no lo pueden hacer solo, que no lo tienen que hacer solo, que tienen que estar formados incluso para hacer ese emprendimiento, que tienen que estar formados para hacer esa innovación, que innovar significa crear empresas. Si no creamos empresas o si no mejoramos en la empresa, no estamos innovando. Novedades no es innovar. Claro. En este sentido yo sí creo que las empresas y las estructuras tendrían que estar
más abiertas al emprendimiento y más abiertas a la posibilidad de una innovación abierta en un mundo abierto. ¿Conseguiremos en 2012 acceder a lo más alto del campus de excelencia? Estamos trabajando para ello, Porque lo que hemos conseguido en 2010 no está mal, ¿no? Está muy bien, Sobre todo en financiación. No, disculpe, la financiación está muy bien, pero está mucho mejor el ejercicio que hemos hecho las universidades de introspección, de analizarnos, de buscar nuestras fortalezas, de poner en valor nuestras fortalezas y de que esas fortalezas que ponemos en valor, además, establezcamos sinergias las dos universidades conjuntamente. Me decía el rector de la Universidad de La Laguna que ya simplemente el hecho de que las dos universidades canarias vayan de la mano es un premio ya. Sin duda ninguna, porque en estos momentos tenemos que saber que o vamos juntos, o vamos a hacer pequeñas manchas que no vamos a tener ningún valor. Tenemos que hacer valor, tenemos que poner en valor lo que realmente son fortalezas de nuestras universidades y además ponernos juntos a trabajar juntos en los valores que cada uno de nosotros tenemos. Nos quedan apenas 5 minutos. Si usted lo tiene a bien, voy a pedirle que hablemos con el catedrático de Biología Celular en los últimos 5 minutos. ¿Llegaremos algún día a la solución del Alzheimer? Yo creo que como en la mayor parte de las enfermedades, que son enfermedades crónicas, yo no tengo una visión de que lo vayamos a curar. Lo que sí creo es que vamos a tener herramientas que van a permitir que el cuidado y la forma de controlar la enfermedad sea mejor. Siempre pongo el mismo ejemplo, hoy en día no se cura la diabetes, pero no cabe duda de que antes los niños se morían de diabetes en muy pocos años y hoy viven 70, 80 años. Una vez escuché una definición de Alzheimer que me gustó mucho, son personas que se olvidan de recordar. Qué dura es esta enfermedad, ¿verdad? Extraordinariamente dura, sobre todo si sabemos que la mayor parte de los enfermos, como yo digo, siguen siendo conscientes de lo que ocurre a su alrededor, aunque no tengan la posibilidad de hablar, porque con su afasia no pueden hablar o no pueden entender lo que decimos, pero siguen dándose cuenta de muchas cosas durante muchos años de la enfermedad. Es tal vez la enfermedad más dura que nos podamos imaginar. Hay una cosa en la que insisten los especialistas y es que estas personas hasta los últimos estadios de su enfermedad perciben el cariño. Absolutamente. No solo hasta los últimos años, hasta el último momento perciben el cariño. Y por eso tenemos que ser un poco delicados con estos enfermos porque sabemos que es duro cuidarlos y quizás a veces los cuidadores se desgastan muchísimo. Enormemente. Pero no debemos olvidar ese horizonte, ¿verdad? Que usted acaba de decir, hasta el último momento reciben el cariño. Sin duda ninguna, pero ¿cómo nos vamos a acordar de unos enfermos cuando tenemos olvidado a todas las personas mayores? Yo creo que la sociedad española tiene una deuda extraordinaria con nuestros mayores. Están olvidados de todo. Y en este sentido es muy poco lo que hay que hacer para ver la extraordinaria respuesta que nos pueden dar. ¿Y por qué hemos olvidado a los mayores, José Regidor? Porque nuestra sociedad es una sociedad que ha evolucionado pensando en los jóvenes, pensando en la juventud, pensando en la construcción de cosas y no nos hemos dado cuenta de que esa sociedad se ha ido avejentando. Hemos construido todos para los productivos y ahora los viejos son improductivos y no tenemos absolutamente nada para ellos ni pensamos en nada para ellos. ¿Pero nos olvidamos, José Regidor, de que todos algún día seremos mayores? Sí, porque no lo pensamos. No lo pensamos. Y esto es algo increíble. Estamos jubilando a personas que van a vivir pues 20 años más, 25 años más, no hay ningún problema, 30 años más. Y sin embargo estas personas van a vivir todos esos años sin ningún plan, sin ningún programa de vida. ¿Cómo se puede vivir 20 años despertándose por la mañana y no teniendo nada que hacer? Máxime, sabiendo que la población de España se está envejeciendo y que afortunadamente la medicina nos está permitiendo cada vez vivir un poquito más, ¿no? Y si me permite ser un poco duro, la estupidez de no entender que todas estas personas, incluso en temas de empresa y en temas de empleo, son un grupo que necesita de muchísimas personas, de muchísimas empresas y de muchísimo empleo para poder estar con ellos y trabajar con ellos. Por tanto, en este sentido, yo creo que no pensar que la sociedad tiene mayores es algo espantoso y decirle que cuando hacemos cosas como, por ejemplo, las iniciativas de las universidades que tenemos en estos momentos con la Universidad para Mayores, solo hay que ver la demanda que tenemos. Y lo encantado que están, ¿eh? Y lo encantado que están todos. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas.
cosas, se sienten útiles, están aprendiendo. No han perdido la capacidad de aprender, todo lo contrario. Y además por ejemplo, hacen cosas. O señores, por ejemplo, que en su época no pudieron estudiar porque sus condiciones no se lo permitían, sus condiciones económicas, y ahora han terminado una carrera a lo mejor con 65, 66, 67 años y son felices, ¿eh? Uno de los programas que a mí me gustaría llegar ya a algo en concreto es cómo todas las personas que han tenido relaciones empresariales, han sido empresarios o han trabajado en empresas en su vida, actúen en los viveros de empresa que tenemos en nuestro parque científico y tecnológico, ayudando, apoyando, dando su experiencia a los jóvenes que empiezan. Y esta sería otra sinergia que a mí me gustaría terminar de desarrollar. Lo hablo con ellos, a ver de qué manera pues estas personas que han vivido tantos años en el mundo empresarial, en el mundo comercial, cómo encontrar nuevos mercados, cómo hacer las cosas, cómo no cometer los errores que ellos cometieron, etcétera, etcétera, podemos establecer esta sinergia. Una pregunta personal que nunca se la he hecho: ¿por qué esa sensibilidad con el Alzheimer? Pues porque curiosamente el microscopio, el ver las células, el ver las neuronas en su profundidad, en su delicadeza, me hizo llegar poco a poco a los enfermos que la padecían, a los médicos que las trataban, sobre todo a los geriatras, y desde el momento que ya estuve con ellos, independientemente, más tarde tuve un enfermo en casa, pero ya una vez uno está con estos enfermos y una vez está con estos familiares, ya es imposible zafarse de este compromiso. Desde luego, todos los que hemos tenido un enfermo de Alzheimer nos deja marcados eso es cierto. Absolutamente. José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de verdad ha sido un placer tenerlo aquí en 30 minutos. Hemos aprendido un montón de cosas y más allá de la gestión como rector, nos ha dejado usted, la verdad, se lo digo sinceramente, reflexiones muy interesantes. Deberíamos tomar nota de sus reflexiones. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero yo creo que las reflexiones no son más que de un canario que nació en esta tierra y que lucha porque esta tierra sea cada vez más importante y tengamos un lugar, porque creo que tenemos que tener un lugar en este mundo global en el que estamos viviendo. Yo creo que tenemos gente, tenemos jóvenes enormemente capacitados. Yo creo que tenemos unas capacidades inmensas en nuestros jóvenes, y ahí es donde tenemos que volcar nuestras esperanzas y sobre todo nuestro futuro. Pues desde luego nuestra casa en Televisión Canaria, ese es nuestro objetivo, darle voz a los canarios, especialmente a canarios con valía como usted, José Regidor. De verdad, gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias también a todos ustedes por compartir un 30 minutos más. Recuerden que mañana martes regresamos con más invitados de interés. Espero que ustedes estén al otro lado, que tengan un buen día, pásenlo bien.